mostrar cómo presentar la primera gran lección Montessori, el Dios sin mano. Aquí vas a poder observar cómo presentarla a tus niños y niñas. Comencemos. Desde el principio, los seres humanos se han preguntado cómo se formó el universo, cómo se formó la Tierra, cómo se formó toda la naturaleza, cuál es el origen del hombre. Poco a poco fue surgiendo la Tierra y todo lo visible y lo invisible. Uno tras otro apareció la luz, las estrellas, el cielo y la tierra con sus plantas y sus animales. Y finalmente apareció el ser humano. Las personas y los animales fueron hechos de tantas partículas como las que existen en el universo. Pero a las personas se les dio un regalo especial, ya que su cuerpo moriría. Se les dio un alma inmortal. Todo estaba muy bien pensado. Los pueblos antiguos decían que este gran espíritu estaba en todos lados, pero ¿quién alguna vez lo había visto? ¿Cómo podíamos estar seguros de que está en todos lados? Nos dicen que ha creado las leyes de la naturaleza, las cuales todo y todos obedecemos, pero ¿por qué nosotros debemos creer eso? ¿Existirán otras respuestas que expliquen el origen del todo? Realmente parece imposible. Nosotros, que tenemos manos, no podemos hacer estas cosas que no podemos crear, como las montañas, ni las piedras, ni los insectos, ni siquiera una porción de tierra. ¿Cómo puede entonces alguien sin tener mano hacerlas? ¿Y podemos imaginarnos animales, plantas y rocas obedeciendo a las leyes de la naturaleza? Si aparentemente los animales ni siquiera entienden cuando nosotros les hablamos, ¿cómo ellos pueden ser obedientes? ¿O los vientos, y el mar, o las montañas? Puedes gritar y mover tus brazos y hacer señas, pero ellos no te pueden escuchar porque ni siquiera están vivos. Tampoco podrían obedecer. Sí, así nos parece a nosotros. Pero como verán, todo lo que existe, tenga vida o no, en todo lo que hace y por el mero hecho de existir, obedece a las leyes de la naturaleza. Cuando puedes ver las aves en el vuelo, o a la fruta cayendo de un árbol, o a la mariposa revoloteando sobre una flor, las aves en su vuelo, el árbol, la fruta, su caída al piso, todos ellos están dispuestos a colaborar con la armonía de esta aventura de existir. Aquellas criaturas que tienen vida, se mueven y continúan viviendo, no saben que están obedeciendo. Así, cada vez que el viento fresco roce tu mejilla, si pudiéramos oír su voz, estaría diciendo: Madre Naturaleza, yo te obedezco. Cuando el sol sale por la mañana y resplandece en el mar reflejando sus colores, el sol y sus rayos y el agua también estarían diciendo: Madre Naturaleza, yo te obedezco. ¿Siempre existió todo lo que conocemos así como lo vemos? ¿Qué crees tú? Pues no. Esta es la historia de la creación del universo. Al principio había caos y oscuridad sobre la faz del infinito. Antes de aparecer la luz, solamente existía el infinito, una inmensidad de espacio sin principio ni final, indescriptiblemente oscuro y frío. ¿Quién puede imaginar esa inmensidad, esa oscuridad, esa frialdad? Cuando pensamos en oscuridad, pensamos en la noche, pero nuestra noche sería como el sol brillante en comparación con aquella oscuridad. Cuando pensamos en el frío, pensamos en el hielo, pero el hielo es positivamente caliente si lo comparamos con aquel frío del espacio. En este vacío sin medida de frío y oscuridad apareció algo, como una vasta y fiera nube que incluía todas las estrellas que estaban en el cielo. Todo el universo se encontraba en esa nube y entre las más pequeñas estrellas estaba nuestro mundo. Pero entonces no eran estrellas todavía, no existía nada más que la luz y el calor. Tan intenso era el calor que todas las sustancias que conocemos, el hielo, el oro, la tierra, las rosas, el agua, existían como gases, como el aire que respiramos. Se encontraban fundidos en una extensa, incandescente intensidad de luz y calor,
Tanto calor que hoy haría sentir a nuestro sol como si fuese un trozo de hielo. Esta ardiente fiera nube de la nada, tan inmensa como para imaginárnosla, se movía en el espacio congelado y no era más grande que una gota de agua en el océano del espacio. Esta nube de luz y calor se empezó a mover en el espacio vacío. Pequeñas gotas cayeron de ella, como si tiraras algunas gotas de agua fuera de un vaso. Algunas se quedarían todas juntas y el resto se rompe en pequeñas gotitas. La multitud incontable de estrellas era como estas pequeñas gotas, solamente que en lugar de caer, se están moviendo alrededor en el espacio, de tal manera que nunca se juntan y hay millones de kilómetros entre unas y otras. Se encuentran tan lejos que la luz de una de ellas toma millones de años en alcanzarnos. ¿Tú sabes a qué velocidad viaja la luz? Sabes que viaja más rápido, a 300.000 kilómetros, pero no por hora, por segundo. Imagínate qué tan rápido eso sucede. Esto significa que en un segundo puedes viajar 7 veces alrededor de todo nuestro planeta. ¿Y cuán grande es el mundo? 40.000 kilómetros. Si nosotros fuéramos a recorrerlo en auto o en coche a 160 kilómetros por hora continuadamente todo el día y toda la noche sin parar, tardaríamos más de 10 días en recorrer esa distancia. Sin embargo, la luz la cubre 7 veces en un segundo. Tú haces un clic con la punta de tus dedos y entonces la luz ya ha dado 7 vueltas alrededor de nuestro planeta Tierra. Así, hay tantas estrellas que los científicos han calculado que si cada una de ellas fuera un grano de arena, todas las estrellas juntas cubrirían todo Inglaterra hasta una altura de 200 metros. ¡Oh, qué harto! Una de esas estrellas, uno de estos granos de arena entre aquellos miles de billones de granos de arena en nuestro Sol, y una millonésima parte de ese granito de arena en nuestra Tierra, un punto invisible en todo el universo. Uno no lo pensaría. El Sol no se ve tan grande. Esto es debido a que está muy lejos, niños. La luz del Sol tarda 8 minutos en alcanzarnos. Y si viajáramos a esa distancia a 160 kilómetros por hora, nos llevará un poco más de 106 años alcanzar al Sol. El Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, tan grande que una de sus flamas puede contener 22 veces a nuestro planeta. Cuando esta voz misteriosa llamó a las estrellas a que se hicieran, no había ni un detalle que no hubiera planeado. Cada pedazo de universo, cada punto que nosotros pudiéramos imaginar, tan pequeño que parecería insignificante, cada uno recibió un conjunto de reglas que debían seguir. A las pequeñas partículas que eran como el humo, como el vapor, que solo podían distinguirse como luz y calor, moviéndose a una velocidad fantástica, les dijo: en cuanto se empiece a enfriar, van a acercarse y acercarse más pequeñas. Entonces, las partículas se empezaron a enfriar y conforme se iban enfriando, se movían más y más lentamente, adheriéndose cada vez unas más cerca de las otras, ocupando menos y menos espacio. Las partículas asumieron diferentes formas que el hombre llamó estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Todo lo que conocemos es un gas, o un líquido, o un sólido. Y cuando estos 3 estados existen en el momento, depende de qué tan calientes o qué tan fríos estén. ¿Pero qué hay? ¿Solo 3 estados de la materia? ¿Podrán existir otros estados en la materia? Cada una de las pequeñísimas partículas recibió una atracción especial por ciertas partículas y un rechazo especial por otras.
Algunas eran atraídas a otras, otras no lo eran. Así como los seres humanos, hay quienes les gustan algunos y otros se alejan. Observa lo que está pasando en esta fuente y estos papelitos. Algunas se atraen y otras se alejan. De esta manera se combinaron y se formaron a sí mismas en diferentes grupos. En el estado sólido, las partículas se adherieron tan cerca unas de otras que era casi imposible separarlas. Formaban un cuerpo que no alteraría su forma, al menos que alguien aplicara una fuerza. Si un trozo se rompía, las partículas seguían adheridas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes intentan partir esta piedra en pedazos, los trozos seguirán siendo piedra. Siguen siendo piedras. Cuando llegó a los líquidos, dijo: los líquidos deberán permanecer juntos también, pero no tan cerca unos de otros, de tal manera que no tendrán forma propia y sus partículas podrán rodar unas sobre otras, de esta manera. Así podrán fluir y extenderse, llenando cada agujero, cada grieta en su camino. Van a empujar hacia abajo y hacia los lados, pero nunca hacia arriba. Por eso es que aunque podemos meter nuestras manos en el agua, pero no así en una roca. Y a los gases les dijo: sus partículas no se unirán para nada, podrán moverse libremente en todas direcciones. Pero como las partículas también eran diferentes, no se convirtieron en sólidos, líquidos o gases todas al mismo tiempo. A ciertas temperaturas, algunas se mantienen sólidas, otras se vuelven líquidas y después otras se convierten en gases. Observemos qué pasa con el hielo.
De esta manera, mientras obedecían estas leyes de la naturaleza, la pequeña gota de la nada que se convertiría en nuestro mundo, aquella masa incandescente, siguió rotando y dando vueltas unas y otra vez sobre sí misma y alrededor del Sol, en el tremendo frío del espacio. Conforme iba pasando el tiempo, el anillo exterior de esta masa empezó a bailar la danza de los elementos. Las partículas que estaban en la orilla exterior se enfriaron y se encogieron, juntándose unas con otras. Se apresuraron hacia la Tierra, pero cuando se le acercaron a la parte más caliente, se calentaron y volvieron a subir como pequeños ángeles que llevaban una cubeta de carbón caliente y quemante hacia el espacio, regresando con algo de hielo. ¡Qué maravilloso fue esto y qué simple! Sí, con el calor te expandes y conforme te vas expandiendo te haces más ligero y vuelas hacia arriba como una burbuja de aire dentro del agua. Pero si te enfrías te encoges y caes como un grano de arena al sumergirse hasta el fondo del estanque. Debido a esta ley, la Tierra gradualmente cambió de una bola de fuego a la Tierra que ahora conocemos. Esta era la ley que las diminutas radiantes partículas obedecieron, mientras bailaban su baile. Partículas tan pequeñitas para ser vistas o aún imaginadas, sin embargo, suficientemente numerosas para haber formado el mundo. Por cientos y miles y millones de años, esta danza cósmica siguió así. Finalmente, las partículas quedaron en reposo, como danzantes cansados. Una después de la otra, primero se convirtieron en líquido, después en sólido y conforme se iban solidificando o haciendo líquidas, algunas de ellas se unieron a otras a las que se sintieron atraídas formando nuevas sustancias. Las sustancias más pesadas se fueron cerca del corazón de la Tierra y las más ligeras flotaron sobre ella de la misma manera que el aceite flota sobre el agua. Las partículas más densas se fueron hacia el centro de la Tierra. Así, una capa muy delgada se formó sobre nuestro planeta, como la nata que se forma sobre la leche después de hervir y dejarla enfriar. Parecía como si la Tierra hubiera tomado forma, pero los elementos dentro de esta capa todavía estaban muy calientes y se sentían atrapados. Querían salirse. ¿Qué otra cosa podían hacer? Los cuerpos con el calor se expanden y si no hay espacio para expandirse, revientan. Así fue que se rompió esta capa delgada de nuestro planeta como una lucha terrible. El agua que se formó sobre la superficie inmediatamente se convirtió en vapor y se elevó como la materia caliente que se salía dentro de la Tierra. También había cenizas. Una nube como un velo cubrió la Tierra, de tal manera que nada pudiera ver lo que estaba sucediendo, como si el sol se sintiera avergonzado de ella. Eventualmente dejaron de pelear. En cuanto todo se enfrió, más y más gases se hicieron líquidos, más y más líquidos se hicieron sólidos, la Tierra en sí misma se encogió y se arrugó como una manzana vieja que has dejado fuera del canasto de la fruta. La nube había desaparecido, el vuelo se había quitado y el sol una vez más sonreía sobre su hermosa y pequeña hija, la Tierra. Las arrugas son las montañas y los huecos son los océanos.
En cuanto las rocas se habían enfriado, el agua fue capaz de regresar a la tierra y entonces llovió y llovió y llovió. El agua, siendo líquido, llenó cada orificio y grieta que encontró en su camino. Así se formaron los océanos. Sobre ellos había aire, el aire que hoy respiramos. Las rocas, el agua, el aire, los sólidos, los líquidos y los gases. Hoy, como si fuera ayer, ya hace millones de años, las leyes de la naturaleza son obedecidas de la misma manera. El mundo da vueltas alrededor de sí mismo y alrededor del Sol. Y hoy, así como fue hace millones de años, la Tierra y todos sus elementos y sus componentes llevan a cabo su tarea diciendo a una sola voz: Madre, naturaleza, cuenta con nosotros. Nosotros te acompañaremos en esta aventura. Nosotros te obedeceremos.